entendiendo que la estacionalidad de octubre también va a impactar y las subas que tuvimos en octubre también va a impactar en definitivamente el IPC de noviembre. Veremos cómo podemos cerrar el año y si este año se cierra con esta promesa de poder llegar a lo mismo que el crawling peg. Hablamos de esto, por supuesto, con un especialista, con uno de los economistas más reconocidos de la Argentina, Orlando Ferreres, que está con nosotros para que debatamos, discutamos este nuevo guarismo de la inflación en la Argentina. Orlando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Muy bien, contame cómo venía la consultora, tu consultora, respecto a este número final. Bueno, nosotros nos dio exactamente el número que dio al INDEC, 2,7, o sea, exactamente el mismo número y sin ninguna distinción, como puede ser la parte de vivienda, que fue la que más aumentó por algunos servicios, y todo lo demás bastante cerca, o sea que es el número más bajo desde hace varios años, o sea que es un éxito para el gobierno este número. Así que estamos contentos, la inflación anual es 107 y coincide con la nuestra también. Así que bueno, está bien. Ahora hay que ver qué pasa en este próximo mes de noviembre, que aparentemente viene subiendo bastante la primera semana. Así que vamos a ver si se mantiene o recupera el nivel de inflación, pero en diciembre bajaría de nuevo. Así que este es más o menos el panorama que tenemos en cuanto a la inflación. ¿Podemos bajar el año que viene sin duda de los 3 dígitos? ¿Qué podemos aventurar? Porque claro, hoy hablamos de 107%, es muchísimo para la inflación, entendiendo que algunos Sí, salarios no se han modificado. exacto. Pero bueno, yo creo que para el año que viene se espera un aumento tanto del salario real como de las jubilaciones reales, así que porque se ajustan por inflación y un poco más. Y ya viene, digamos, terminando la recesión y empezando la reactivación, ahora que estamos en el último trimestre del año. Este año todavía en promedio, porque tuvo mucho defecto en la parte industrial, en la construcción y en el comercio en la primera mitad del año, todavía va a dar negativo, pero estos sectores ya ahora están dando bien y el agro, que compensó en gran parte la caída de estos tres sectores, ahora están dando más suave, de forma tal que el año va a quedar con recesión, pero con una inflación que está muy en declinación. Hay un rubro, Orlando, que es alimentos y bebidas, que en meses anteriores, hablo de los meses de noviembre y diciembre del año pasado, se disparaban por demás. ¿Esto tiene que ver con los Exacto. precios que le aplicaba el comercio al por las dudas, al tipo de cambio, a la incertidumbre política? Porque hoy es el último de los rubros. La pregunta es, Sí, ¿se moderó o hay una recesión y nadie está comprando alimentos y bebidas por demás? no, todavía hay un cierto grado de recesión, porque no todo el mundo puede llegar a fin de mes, pero cada vez es más en promedio una salida de la recesión. En esa salida no todos los sectores del salario van igual, pero yo creo que estamos encontrándonos con un momento en el cual termina la recesión y empieza la reactivación. Ya empezó la reactivación en algunos sectores y otros no tanto como en la construcción, pero creo que estamos bastante bien en promedio, ¿no? Eso es lo que estamos tratando de ver nosotros para nuestros clientes y creo que es lo que estamos logrando porque acertamos bastante bien al número. ¿Qué pasa con los créditos, entendiendo que está bajando la inflación, por ende las tasas de referencia van a tener que bajar? ¿Hay expectativa, hay wait and see para ver si esto sigue bajando y tomar una tasa cada vez menor? Bueno, habría que ver qué pasa con la inflación de noviembre, porque para nosotros va a dar un poco más de la que dio este mes de octubre. Pero de todas maneras no es mucho lo que va a dar. Y para el año que viene, para todo el año, estamos calculando alrededor de 30-32% anual de inflación. O sea que es una inflación de más o menos el 2,9%
mensual en promedio, pero con una cierta variante que tiene el de unificar el tipo de cambio en enero o quizás para después de las elecciones. Son dos variantes del mismo escenario, en los cuales, digamos, la inflación en promedio da prácticamente lo mismo, solo que uno da más inflación al principio y el otro más inflación al final. Pero el promedio queda igual, o sea que estamos bastante conformes con este resultado. Los grandes perdedores son los bonos que ajustan por ser, sin duda, hoy. Sí, claro, por supuesto. El ser más algo siempre rinde por encima de la inflación y eso, digamos, es lo más adecuado. Mucha gente apostó al dólar y no le fue bien. Este, y también los que apostaron al tipo de cambio paralelo tampoco le fue muy bien. O sea, yo creo que el índice SER, si bien va a disminuir, igual la inflación va a ser menor y arriba de eso una prima por arriesgar en ese sentido. Yo creo que eso está bien y es lo que estamos tratando de tener cada uno en nuestro portafolio, una proporción de ser en cuanto a las inversiones financieras. Orlando, sos optimista, pero no tan optimista como el ministro de Economía. ¿Por qué? Un crawling peg del 2% no es 2,9 promedio. Claro, Está estancándose en torno al 3 la inflación. Entonces, hoy podemos decir 2,7 es un muy buen número, pero estaríamos más unidos a lo que fue la inflación de Cava, 3,2 o un promedio entre 3,2 y 2,9, 2,7, digamos, para claro. poder mantenerlo. Sí, puede ser que el que Olin pega al 2%, por ahí lo cambien al 1,75 o a 1,50 o algo así, entre 1,5 y lo que está hoy, que es 2. O sea, yo creo que eso puede bajar un poco y se establecería ahí una mayor unificación entre los mercados paralelos y libres y el tipo de cambio oficial, que está más o menos entre el 10, 12, 15% según el tipo de cambio libre que consideremos con respecto al oficial. Yo creo que eso va a tranquilizar bastante las expectativas y vamos a tener un año bueno. A su vez se espera que la recuperación económica del año que viene, el 2025, sea de 4 a 5%, o sea que va a ser un buen año en cuanto a actividad, lo cual lograría resultados, menor inflación, más actividad, un buen resultado para un año con elecciones. Claro, Orlando, mucha gente se pregunta de dónde salen esos números, cómo se arma este IPC, porque claro, cuando va a salud o a colegios o a educación, dice, pero en realidad no es el impacto que yo tengo en mi bolsillo, es mucho mayor lo que se le permite a una prepaga o una obra social, el aumento. Esto, ¿cómo se puede solucionar? ¿Se puede fijar de alguna manera que el aumento no pueda superar a ese rubro? Ni siquiera al IPC, al rubro que está manifestando. Claro, bueno, en principio nosotros calculamos todas las semanas el nivel de precios por categoría: alimentos, bebidas, tabaco, electricidad, gas, agua, subtes, etcétera, todos los productos que entran dentro de la canasta familiar y hacemos el cálculo por semana del nivel de precios y nos dio justamente un número de 2,7 en promedio. Hay cosas que subieron más y Claro, otras menos, pero el promedio está en eso y ahí es donde yo creo que tiene que centrarse en eso el Ministerio de Economía y el presidente, porque lo que interesa es el promedio. Por supuesto que hay gente que no llega a cumplir con todos los objetivos de necesidades, pero yo creo que eso va a ir disminuyendo de a poco en los próximos meses y nos vamos a encontrar mejor en el 2025, por lo menos es nuestra expectativa. sin duda hay una consultora seria, la de Orlando Ferreres. Gracias por estar con nosotros y acompañar estos números de la inflación del mes de octubre. Bueno, gracias a ustedes por llamar. Hasta pronto. Hasta pronto, Orlando Ferreres, economista, un lujo que nos damos en la pantalla de Canal E de compartir los guarismos del IPC, el desagregado, acá junto a un gran economista.